Acá estamos en un nuevo día, estamos en el camino yendo hacia lo que son las dunas de South Hill. Ahí muy cerquita de las de South Hill también se encuentra la duna mágica. Más adelante, siguiendo en el camino, están los medanitos y mucho, pero mucho más adelante y por un ripio están las dunas de Tatón. Así que ahora nos vamos para allá. Ayer a la tarde fuimos a alquilar las tablitas para tipo culipatín para poder hacer. También te alquilan de la que vas parada, que no recuerdo bien el nombre, que bueno, ese es más para profesionales o personas que lo hacen más seguido. Nosotros alquilamos el culipatín, así que para allá nos vamos. El pueblo de South Hill es muy pintoresco, hermoso. Acabamos de ver un Cristo en la montaña bastante grande. Se nota a lo lejos que es enorme. No podíamos pasar sin parar y mostrarle lo que es esta ventana. Miren lo que son todos los viñedos al pie de las montañas. Miren, le queremos mostrar que tienen un sistema acuático. Se ve que son como ríos. Supongo que es por los viñedos. Debe ser algo para que mantenga la humedad, o no sé si de acá sacarán para hacer el riego, pero miren lo que es eso, increíble. Los vinos de Catamarca, no hemos probado aún. Yo no tomo mucho alcohol, pero la verdad es que viendo dónde se cultivan estas uvas debe ser espectacular, debe ser para un paladar exquisito, que lo sepa apreciar, que lo sepa saborear. Ahí, Cris, un mate cocido, con una masita, salada. Para ganar tiempo, vamos despacito. Ahora nos vamos de las dunas de Tatón. Miren a dónde estamos. Ya nos bajamos del auto y cambió totalmente el paisaje. Es una locura esto. Está precioso. Después nos vamos a trasladar igual más adelante a donde hay dunas más grandes para tirarse con las tablitas y todo. Pero bellísimo, bellísimo, miren. Miren lo que es, miren cómo queda el recorrido marcado. Ay, se hunde. Por ahí hay partes que está bien firme y partes que vas pisando y te hundís. Pero está genial. Encima el día que nos tocó está bárbaro porque no hay nada de viento. Hace calorcito, pero a la vez hay un aire fresco para no morir acá. Porque la verdad que si fuera verano, estaríamos en pleno verano, debe hacer muchísimo calor. Se debe calentar la arena y bueno, uno no la pasa tan bien. Pero está precioso, precioso este lugar. Qué belleza, ¿no? Bueno, acá estamos. El señor nos va a ayudar porque se nos quedó la camioneta. Pasa que quisimos hacernos como que sabíamos y no sabíamos. Justo ellos pararon muy amablemente. Están con un contingente extranjeros, con personas chinas. Tienen pala y tablas. ¿Vos creéis? Y linga no tiene, ¿no? Hasta acá se puede. Tan solo que vaya a buscar linga.
Lu, voy, vuelvo de allá. A 3. Bien nada. ¿Querés que vaya acabando un poco los costados, Sacarina? De los dos lados. Ahí va, ahí va. Bueno, ya somos un montón de personas. Ya me estoy poniendo muy nerviosa. Le hacen para adelante y para atrás. Ahora llegó otra camioneta con otras ligas más. Así que bueno, vamos a ver. El tema es ver si hacemos para adelante y giramos allá y vuelve, o si le tiran para atrás. Parece que para atrás no funciona mucho. Así que a lo mejor lo llevan hacia adelante. Vamos a ver, ojalá que lo puedan sacar. Vamos, que se puede, vamos. Por fin. De verdad que ya estoy preocupada. Que sepa del lugar que es lo mejor que lo Decí que toda esta gente es muy solidaria, todos son muy solidarios y pararon a ayudar y bueno, iba a subir alguien que es el lugar que conoce. Bueno, como vos quieras, sacalo para adelante si querés, si te queda más cómodo. Vamos a buscar el... Se entierra de atrás. Ay, primer paso. No, ahora si se entierra ya, no sé quién la saca. No, ahora sí se entierra ya. ¿Qué pasó allí? No, que estaba cerca de la ruta y bueno, la intentamos sacar, el muchacho la sacó fuerte para coso, pero no llegó a girar y tuvo que seguir y ahora se volvió a enterrar, pero mucho. Estamos en el medio del desierto, ¿no? Ahora Estamos en el medio de las dunas. Allá se ve alguien. Vamos a separar. Toma. Ahí está la lona. Poné freno de mano. Ay, ahora se le enterró la de la persona que nos está ayudando. Oh, gracias por venir. No. ¿Cómo se llama? Zarat Selim Jaime. ¿Nacido? acá ¿O no? Mesa de Zarat. Exacto. Pero vivió toda la vida en Catamarca, acá en las dunas, todo. Sí, conozco todas las dunas acá. Soy cordillera también de los Andes también. Pero sí, hacemos casi así cuando se quedan en las dunas, en la cordillera, a donde sea. Me dijo que hace poco se quedó 5 días, tuvo un chico... Ah, sí, me enteré, ¿no? Mi hijo me estaban contando una historia. Sí. Bueno, gracias por venir una mano. Y acá queda, Una aventura nueva. queda confirmado la honestidad y todo lo que ayudan los catamarqueños. Martín, se quedó como un soldado al lado de nosotros. Sí, ¿Es verdad? Le llamaba. Era romper el cubrecárter o quedarnos a las dunas a vivir. Ahí está, que siga. ¡Vamos! Miren cómo quedó toda la marca. Acá estaba, en estos pozos hundida. Allá donde más hundida está, donde están las dunas. Pero ya salió. Ya está. Lo peor ya pasó.
después del estrés, una cervecita con los amigos que nos rescataron. También, además hay Se que... desenganchó cuando pusimos, entonces ahora es un tornillo que hay que ajustar, es tranqui. Sí, muchas gracias. Muchas Gracias por en tanto. serio. Mira lo que es esta preciosura. Mira, acá nos mostraban una Eso es lo que vasija están acá. que encuentran acá en lugares. ¿Cómo anda? Llegamos Puerta de Tatón. Acá estamos con el Ángel que nos ayudó en las dunas. Zárate Rogelio nos ayudó y nos sacó con una Super Hilux. Un lujo. Y nos trajo... Eso pasó por algo. Parece que sí pasó por algo. ¿Viste cuando encontrás los ángeles en el camino? Porque hoy solo íbamos a hacer dunas de Tatón. Y de golpe estamos en el Señor de la Agonía, nos estamos enterando de esta nueva historia y de que es muy milagroso y viene muchísima gente cada 14 de enero hasta este lugar y la verdad que no lo conocíamos. Bueno, ahí le vamos a contar ahora bien la historia de este Cristo que fue encontrado en el río. Parece que el río lo trajo y bueno, lo pusieron acá y lo hacen como peregrinación, lo van llevando a distintas localidades. Así que hoy no está acá en este momento, pero bueno, venimos a mostrarle el lugar y ¿quién dice que un 14 de enero no podemos estar acá? En el mes de enero del año 1946, sus padres deciden enviar a este adolescente hasta Medanitos, a unos 25 kilómetros, a buscar los alimentos básicos para el mes. En aquellos años no existían métodos de comunicación, ni sanidad, ni transporte. El adolescente parte desde su casa en horas de la madrugada montando en un burrito y arriando otros 4. Después de varias horas pasando por la soledad, llega hasta el río Abaucán, donde baja del burro para deleitarse con el agua cristalina, beberla y mojarse un poco, ya que el calor del mediodía era agobiante. En el momento de tomar agua, ve brillar un objeto con densidad. Este chico, con curiosidad, comenzó a excavar la arena descubriendo algo metálico. Luego de quitarle el barro y unas raíces, quedando perplejo y casi inmóvil, comprobó que se trataba de la imagen de nuestro Señor Jesucristo. A la semana, todo el pueblo de Tatón se enteró de lo sucedido, como también se informó a las autoridades eclesiásticas de Fiambalá. Y hoy, cada 14 de enero, se celebra el Cristo hallado con el nombre de El Señor de la Agonía. Sus fieles peregrinan sin descansar, pidiendo salud, trabajo y buenas cosechas. Y esa es la patita que le sacaron para detectar si era oro y parece que es de oro. Mira lo que es la vista de este lugar. Ay, qué linda que es. Terminamos el mejor recorrido que hicimos por Catamarca. Dunas de Tatón, una de las dunas más altas del mundo. Estamos cansados. Es para tirarse 2 o 3 veces seguidas y después tener que respirar. La altura, te hundís y la altura... Y recién tuvimos la más alta, la que se ve el pico ahí. Esa es la más altita que tuvimos. Hay mucho más. Recomendaciones, como dijimos varias veces, no hay que meterse. Nosotros no es que nos metimos, hicimos nomás unos 10 metros, 5 metros. Y para frenar y ver cómo estaba, y ahí ya empezó a renegar la camioneta. Por ende, lo mejor que hay que hacer es dejar la camioneta en la ruta. No pasa nada, es de ripio, toda la gente lo deja ahí. Nosotros en primer momento dijimos, lo vamos a dejar ahí. Conocimos la duna de Tatón cerca, así que fue una aventura que no esperábamos. Y de ahí, gracias a estos ángeles que nos vinieron a ayudar, que fueron un montón, que todos los que vieron, fuimos a conocer también un Cristo milagroso e increíble, en una zona que, si bien lo conocen muchas personas, no creo que tenga la difusión
que debería tener. Así que también nos ayuda eso. Y no han quedado muchas aventuras en el tintero para hacer. Hay un camino inca donde están todavía las casitas, se encuentran vajillas, han encontrado hasta lajas de oro. No, es muy rica esta, y hablo a nivel cultural, escénico, paisaje. Catamarca nos ha sorprendido en todos los aspectos, es majestuoso. La gente es muy amable, la gente es muy generosa. Nos llevaron a su casa, nos fuimos a comprar unas bebidas, descansamos, nos sacamos el estrés y dijimos, vamos a hacer las dunas de Tatón igual. Lo importante es disfrutar, no tener nunca miedo, que los miedos limitan y limitan mucho, y a veces por miedo no hacemos cosas. La aventura sigue. Estos son uno de los mejores atardeceres y el cielo está soñado. No hay viento, no hay viento. Hicimos unas imágenes con el dron increíbles. Si pueden pasar una noche en estas dunas, ni lo duden. Vengan porque no lo van a poder creer de noche esto. Mucho bien y pasan la noche acá en las dunas. Una experiencia que queda también marcada para hacerla en alguna aventura próxima de Vivir Viajando. Suscríbanse, dejen un like y gracias por siempre vernos y seguirnos. Sigan más fotos inéditas y de lo que pasó, que está por Instagram. Un abrazo y nos vemos en un próximo video de Vivir Viajando.